En esta mañana nos reúne aquí la necesidad de iniciar un nuevo reto. Esto es definir lo que es el sistema de evaluación de nuestros jóvenes estudiantes. En ese sentido, pues, la participación de ustedes nos va a enriquecer muchísimo para poder determinar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si es necesario y consideran necesario el reformar el instructivo correspondiente. Por otro lado, también es indispensable definir con claridad lo que es el proceso de evaluación. Hay un proceso de evaluación de la propia calidad de la educación que la maneja, ustedes saben, la maneja el INEVAL, pero nuestra tarea también es definir los mecanismos de evaluación de los estudiantes. Mucho se ha dicho sobre el sistema actual de evaluación. Hay críticas, hay muchos que están a favor, pero nosotros no queremos de ninguna manera tomar una decisión sin que ésta provenga de los actores. Y los actores son precisamente ustedes. En esta mañana, pues, declaro inaugurado este taller. Espero que todo lo que ustedes nos puedan aportar sea de extrema utilidad para definir la manera como vamos a educar a nuestros estudiantes. Particularmente nosotros creemos que el proceso de evaluación estudiantil es parte de un proceso mucho más grande, que es el proceso de aseguramiento de la calidad. ¿Qué es lo que implica el aseguramiento de la calidad? Una retroalimentación permanente, es decir, no nos basta a nosotros simplemente con evaluar una vez, cada quimestre, cada año o al terminar la carrera, a terminar el bachillerato. Nos interesa a nosotros, la evaluación sirve precisamente ¿para qué? Para mejorar la calidad educativa y poder retroalimentarnos todos. No es simplemente una manera de que los estudiantes rindan sus pruebas, sus exámenes. Es fundamentalmente una manera de asegurarnos de la calidad. Actualmente el Ministerio de Educación está planteando, y lo hemos hecho inclusive entre la Asamblea Nacional, la necesidad de una reforma del concepto de evaluación, ir mucho más allá de la evaluación, ir a un concepto de aseguramiento de la calidad. La educación es un proceso y como tal no nos interesa medir definitivamente el resultado de ese proceso, sino tener la capacidad de ir midiendo conforme se va dando el proceso, en cada una de las etapas del proceso, y ir haciendo los ajustes necesarios. La evaluación simplemente como algo para los estudiantes o la evaluación para los maestros no puede quedarse en eso. Lo que tiene que servirnos es, a través de un modelo desconcentrado, poder medir qué está pasando en cada zona, en cada distrito, en cada unidad educativa. Y eso es lo que nos interesa y es el cambio que nosotros queremos hacer. No podemos basarnos simplemente en lo que es apoyo, seguimiento, regulación. Tenemos que tener una retroalimentación para ir tomando medidas con respecto a cómo vamos avanzando en el proceso educativo. Es indispensable que nuestros jóvenes estudiantes tengan capacidad de razonamiento, tengan capacidad de manejo de lógica, de matemáticas, tengan capacidad de todo lo que tiene que ver con comunicación. Y ahí estamos hablando de lengua, estamos hablando de literatura. Tengan capacidad también, en tercer aspecto, y es algo que es fundamental en este siglo XXI, que ya hemos avanzado casi 2 décadas, lo que es el que nuestros jóvenes estudiantes aprendan a interpretar la información. Esto es esencial y en esto muy poco se ha hecho. ¿Qué capacidad tienen ellos viendo un diagrama o lo que sea para poder interpretar esa información? En el mundo, con tecnologías de información, las comunicaciones, nos hemos restringido a lo que es procesamiento de datos. Cuando es un procesamiento de datos, el proceso de datos genera información. La información usualmente se presenta a través de ¿qué? De gráficos, de diagramas, y precisamente creemos que eso no se está desarrollando actualmente.
En realidad, cuando con el uso de Internet, lo que tenemos acceso no es a información, lo que tenemos acceso es a datos. Cuando nosotros vemos algo en Google o lo que sea, lo que estamos teniendo es que goce. Datos. La información realmente se genera a través de un proceso de esa información. Y creemos que eso es trascendente. Lo que está viviendo el país, lo que está viviendo Latinoamérica, con ciertos juegos de los jóvenes, es precisamente porque no hemos podido todavía avanzar en esa concepción de que la mayor parte de datos que tenemos en la red son falsos o no tienen el debido sustento. Entonces yo creo que esos tres componentes, comprensión del lenguaje, razonamiento matemático, razonamiento lógico, y añadido a ese tercer esquema que es la capacidad de analizar información, es lo esencial para la educación en estos tiempos, sin dejar por lado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con un debido aprendizaje de valores, de realidades socioculturales y demás. Yo creo que tenemos que necesariamente dar un nuevo enfoque. Ese nuevo enfoque parte de ir más allá de la evaluación hacia el aseguramiento de la calidad con el debido reciclaje. Y por otro lado, determinar cuáles son las verdaderas destrezas que se requieren en el siglo XXI, no solo para ir a la universidad, sino para vivir. Debemos recordar que la educación es para la vida, por la vida y durante toda la vida. Y debemos recordar que lo que fundamentalmente necesitamos enseñar a los estudiantes no es tanto conocimiento, sino la capacidad de aprender a aprender. Eso es lo que todos nos olvidamos, pero si nosotros hemos aprendido a aprender, vamos a desarrollarnos. Es el reto que tenemos que enfrentar y de tal manera les invito a ustedes precisamente a retroalimentarnos a través de estos talleres que damos de inicio la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Toda una vida. El gobierno de todos.